Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical, debate abierto. Encuentro con las noticias, las opiniones, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda para hoy. El IBM, Caja de Seguro Social. ¿Seguimos de brazos cruzados o hacemos algo? Vamos a analizar el tema con Daniel Lombana y con Rubén Castillo. El próximo año la inflación estará por el 3%. ¿Eso qué significa? Si seguimos golpeando el bolsillo de los panameños, ¿van a seguir golpeados? Felipe Argote y Horacio Estriví harán el análisis. Histórico caso de Brecht, 35 deben sentarse en el banquillo de los acusados. 6 exministros, 2 expresidentes. Pondremos el tema en perspectiva con Olga de Valdía y Giovanni Olmos. Hablaremos también de seguridad. ¿En qué estamos fallando? Vamos a hacer ese análisis en detalle con Severino Mejía y Shannan Singh. Y cerraremos hablando de turismo, avances y rezagos. Estará el ministro de Turismo con nosotros, Iván Skilsen. En la agenda para este domingo, don Danilo, ¿qué le parece? Hay temas en la base de lo permanente, ¿no? Y temas coyunturales. En la base de lo permanente ya mencionó 2. ¿Sí? Caja de Seguro Social. Y bueno, hay varios, porque Odebrecht es casi que permanente. Sí, no, pero el tema seguro social, nosotros hemos estado como la gota y sabe, siempre hay que ensayar formas diferentes de decirlo. Hemos dicho, este es un paciente que se nos está muriendo, ya sabemos el día y la hora en que se va a morir, tenemos que hacer algo, tratando de mover, usted sabe, la conciencia, los responsables y digan, vamos a hacer algo. No hemos logrado que sea así. Vamos a cambiar la figura. Digamos que este es un PH, se incendió. ¿Ah? Y ya sabemos por el tiempo de combustión a qué hora se van a quemar todos los pisos. De pronto ya de esa forma dicen, hey, es un incendio, vamos a ver cómo lo apagamos. ¿Le funcionará? No sé. No creo. ¿No creen? No creo que Yo quiero seguir teniendo la esperanza, por eso hemos invitado a don Rubén Castillo, él está al frente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Bienvenido. Gracias, Hugo. Y también está con nosotros Daniel Lombana. Él estuvo sentado en la mesa de diálogo que sigue de recreo, la mesa de diálogo por la Caja de Seguro Social. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos. Esta inacción de la que ya es permanente decirla en esta mesa, ¿a qué la atribuimos? ¿A qué la atribuye con esto? Bueno, a mí me parece que hay un condicionante político que evita que temas que no se pueden manejar con sensaciones y emociones se le dé soluciones racionales. Al final, falta carácter, liderazgo para tomar las decisiones que se deben tomar de un problema que no es sencillo, que obviamente tiene consecuencias reales en la sociedad panameña y que tenemos que abordar de forma expedita. Fíjese que usted dice política y quiero ponerle el argumento entonces ahora en boca de don Daniel, porque por lo general cuando hablamos de política pensamos en la política partidista, en la política esta de grupos, etcétera, incluso independientes, qué sé yo, en eso es que pensamos. Pero hay temas donde creo que debemos hablar de política y debería prevalecer la política, pero la política de Estado. No sé si podemos aspirar que este tema se vea con esos ojos de política de Estado, o vamos a seguir con los pañales de esta es política partidista, que lo voy a pagar en las urnas, etcétera, etcétera. Mira, Hugo, yo creo que eso es un reflejo de la inmadurez de nuestros líderes, la inmadurez política de todos los líderes involucrados en la parte gubernamental de esto. Y más allá, cuando lo llevas a foros de debate, tenemos el inconveniente de que parece no existir todavía, a pesar de lo que tú mencionas, parece no existir un consenso en la génesis del problema. ¿Ves? Porque cosas tan básicas como qué es lo que está pasando en la caja, hay unas personas que sostienen una teoría, hay otros grupos que sostienen otra teoría, hay otros grupos que quieren ir por un camino
y no hay un consenso en lo más básico. ¿Ves? Yo cuando estaba en la mesa del diálogo, yo recuerdo que yo decía, mire, podemos ponernos de acuerdo en algo. Podemos aceptar que la pirámide poblacional se está invirtiendo. O sea, podemos aceptar hechos que están basados en estudios demográficos, datos del INEC, lo que se nos está poniendo en la mesa. Podemos aceptar ese tipo de cosas, porque si negamos la raíz más básica del problema, no nos vamos a mover. Y parte del problema es ese, es que no nos estamos moviendo. Y fíjese usted, lograr consenso en un país donde una mesa de diálogo comenzó debatiendo durante varias semanas qué era consenso, me ubica en un escenario preocupante. Sin embargo, esta semana, digamos que ya hay propuestas sobre la mesa, están en los dos polos, están opuestos, pero no importa, estamos hablando de posibles soluciones. Esto implica o implicaría la posibilidad de que los gobernantes asuman, perdón, de que los gobernados asuman el papel y el liderazgo que deben asumir los gobernantes. Bueno, yo creo que hay cosas que son confluyentes. Hay análisis actuariales que dicen o reflejan una realidad que tiene que ser asumida, estudiada para provocar las soluciones que sean estables y sostenibles. De seguro que tiene que haber un ejercicio ciudadano de tal forma que las instancias de poder asuman el compromiso correspondiente para moverse. Fíjense, este tema del seguro social, vuelvo, insisto, no es un tema sencillo, porque este no es un tema que se puede manejar en base a lo que uno quiere, sino en base a una realidad que emana de parámetros muy lógicos. Uno de los parámetros que a veces se quiere excluir es, obviamente, y qué dicha tenemos del aumento de la expectativa de vida a nivel mundial. Y eso, por ejemplo, en Europa se está planteando una escala movible dependiendo del aumento de escala movible de las jubilaciones, dependiendo de una escala indexada. Exactamente, dependiendo del aumento de la expectativa de vida. También en el debate tiene que analizarse lo que ocurre en los países circundantes. Por ejemplo, yo estaba analizando las edades de jubilación en los otros países. Si nos vamos al espectro de países desarrollados, tenemos Alemania, 65 años, Reino Unido, 66 años, Bélgica, 65 años. Fíjense, Austria, 65 años los hombres, 60 las mujeres. Y en el área nuestra, Costa Rica tiene 65 años, Argentina, 60 las mujeres, 65 los hombres. Nosotros hicimos ese análisis con don Domingo Latorraca, lo que pasa en el vecindario. Comparaciones no solamente con la edad de jubilación, sino también con los años de aporte, en fin, con las diferentes variables para tener bien claro este panorama. Porque, insisto, este tema del seguro social, domingo a domingo lo estamos abordando. Pero ese aspecto de esta semana, lo vuelvo a poner sobre la mesa, bien por su respuesta, pero al ver que los trabajadores han dicho, esta salida no me gusta, y los empresarios han dicho, aquí hay un abanico de posibles soluciones, me dice, oye, como que ya los afectados están tomando el papel de liderazgo, de que hay que hacer algo, y la pregunta sencilla es, ¿será que de pronto la ciudadanía va a tomar el papel que deberían tomar nuestros líderes? Porque aquí los gobernantes son como, ¿cómo le explico? La figura que se viene es la del papá. El papá de pronto dice, hey, paren, tenemos que hablar de esto. Esto hay que solucionarlo. Pero parece que ahora los hijos son los que van a tener que decirle, hey, papá, siéntese, que esto hay que arreglarlo. Es lo que veo en el horizonte. No sé cómo lo ve usted. Hugo, mira que me parece fenomenal tu pregunta y tu enfoque, porque casualmente hace yo creo que ya un mes y algo, yo presenté una solicitud al presidente de la República para que removiera a todos los miembros de la Junta Directiva por incumplimiento de sus deberes. En la legislación, ellos tienen la obligación de que cada vez que se le presenta el informe de la Junta Técnica Actuarial, presentar sus recomendaciones, y eso no se ha cumplido. Y eso yo lo invoqué en mi solicitud. Por supuesto que el presidente no le paró mucha bola, pero se dio esto, de que ellos comienzan a presentar una propuesta de resolución de la Junta Directiva, precisamente invocando el artículo que yo les invoqué en mi solicitud. Y eso ha estado aquí sobre la mesa en varias ocasiones, que
al final buscar culpables, no me gusta la palabra, pero sí responsabilidad. Hay que asumir responsabilidad y si no la he cumplido, cumplirla en algún momento. Permíteme agregar algo ahí. Adelante. Que hablabas tú del rol ciudadano y precisamente los ejercicios como estos que estamos haciendo aquí, que a veces uno se cansa de tanto hablar, piensa que puede ser en vano, no son en vano, porque al final del camino, las acciones, o sea, ellos se sentaron, ellos han tenido que aceptar que tienen una responsabilidad que no pueden eludir y tienen que proponer, les guste o no les guste, hacer el papel de malo o lo que sea, tienen que proponer lo que la ley les obliga. Y ya se están viendo los colores y las tendencias de las personas que están ahí sentadas y eso es bueno para el país. Don Danilo. Hay un par de cosas que quiero resaltar. En los últimos años, en los últimos 3, 4 años, lo que no ha faltado son diálogos. Algunos han concluido, otros se han dilatado, pero el efecto de los diálogos no se logra concretar. Yo tengo por lo menos una decena de diálogos, ¿no? El de la concertación, el de la Caja del Seguro Social, el de la Mesa Única, el del Sistema Único de Atención de Salud, el del Bicentenario, el de los educadores con docentes, el de reforma electoral, el de salario mínimo, el de la minoría y ahora el de migración a escala internacional. Es decir, si Más debate abierto. Más debate abierto. Si algo ha sobrado en este país ha sido los diálogos, pero conclusiones al final del camino. Acciones. ¿Qué? Okay. Resultados, tareas, como se dice en inglés, ¿no? Things to do. ¿Qué cosas hay que hacer? Tareas y seguimiento. ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuándo? Como que eso, el panameño, por diálogo no tenemos problema. Sabemos que eso sobra. ¿Por qué cuesta tanto asignar tareas? Porque nosotros debemos establecer un mecanismo mediante el cual haya un gran acuerdo nacional sobre temas que son convergentes y transversales para el desarrollo del país. Entonces, si eso se logra y hay vasos comunicantes entre todas las instancias que den como consecuencia la implementación de los resultados de los diálogos y el seguimiento de esos resultados, entonces vamos a avanzar no solamente en la concreción de lo que resulta de los diálogos, sino en las prácticas o buenas prácticas de la democracia. Si nosotros seguimos en una especie de torre de Babel que se repite cada cierto tiempo y que el diálogo es una cortina de humo, entonces los resultados al final van a ser negativos para el desarrollo del país. Y eso es importante. Muchas veces los diálogos, muchos de esos que usted mencionó, se han utilizado para bypassear los problemas. No, en serio. Sí, y por eso no han rendido frutos, me parece. Yo no sé si coincide o no. Digo, es que precisamente cuando Danilo estaba haciendo su comentario, lo primero que me vino a la mente es que cuando uno quiere resolver, uno resuelve. Y pareciera que cuando no se quiere resolver, entonces se convoca a una mesa para decir estamos haciendo algo, o estamos tratando de, ¿ve? Y al final los objetivos siempre terminan posponiéndose. Si usted se pone a analizar la mesa del Seguro Social, se establecieron términos para la entrega de resultados y los términos no se cumplieron. Y eso a nadie le importó. Todo el mundo lo dejó pasar. Yo creo que debió haber un cuestionamiento fuerte de por qué no se está entregando el resultado en el tiempo. Hay otro asunto que yo también quisiera preguntarle, ¿no? Asumimos que este es un problema que la gente siente. Yo lo pongo en tela de duda. Es decir, asumimos que esto es un problema que la gente conoce, pero ¿sabemos cuáles son los criterios del ciudadano panameño en términos de colectivos? ¿Sabemos cuáles son las opiniones volátiles? ¿Sabemos cuáles son los demonios que la gente está viendo? ¿Sabemos cuáles son las salvaciones que la gente está viendo? Es decir, creo que es legítimo ponerlo en tela de duda porque no nos queda claro si el ciudadano panameño tiene o no conciencia de una situación de emergencia. Yo creo que hay que aumentar los espacios de debate para que la gente sea consciente de un problema que no solamente afecta a la casa, sino a toda la economía del país, al país al final. Fíjense lo que dicen las calificadoras de riesgo sobre el tema de la inacción en la solución de este problema de la Caja del Seguro Social. Y yo quiero resaltar lo siguiente. Desde el punto de vista del Consejo Nacional de la Empresa Privada, los representantes de la empresa privada en la Junta Directiva, a nuestro juicio, están haciendo su papel. Más allá del concepto del problema de invalidez, vejez y muerte, han planteado el tema del cambio de la gobernanza de la Caja del Seguro Social, porque ese es un problema esencial para que esa institución funcione adecuadamente y se enfoque verdaderamente en los asegurados.
Entonces, la respuesta concreta, yo creo que necesitamos más información, un debate racional, que no nos atrincheremos en concepciones ideológicas y que pensemos al final que se juega mucho si nosotros seguimos dilatando la solución al problema. Fíjese que yo creo que, aunque la solución tiene que ser técnica, el debate ideológico debe estar en la mesa. Porque a la postre eso es lo que sustenta las decisiones político-técnicas. No se puede eludir. Hay quienes le temen a ese debate de izquierda y de derecha. Es más, yo creo que eso favorece un debate, porque cuando usted hace que el Estado cubra todo, se despierta la conciencia, espérate, es que el Estado soy yo y yo lo tengo que pagar. ¿Ve? Entonces, siento que en algún momento tenemos que abordar ese debate sin ningún temor y de manera, o sea, estar preparados para poder hacerlo. Porque, insisto, el Estado somos cada uno de nosotros. A veces no es que el Estado tiene que pagar. Sí, el Estado tiene que pagar, pero el Estado somos cada uno de nosotros. En la medida que hay conciencia, la gente comienza a abrir los ojos. Se lo digo porque cuando aquí estuvo don Domingo Latorraca haciendo ese comparativo de las edades, también de las edades de los aportes, los años de aporte, en ese momento Debate Abierto tuvo una sintonía que se disparó. Es decir, la gente necesita información técnica, quiere información técnica, más allá de los eslogans, más allá del debate ideológico, tratando de ganar espacios políticos, más allá de eso. La gente creo que tiene, en esa línea de lo que preguntaba don Danilo, creo que tiene necesidad de saber qué es lo que realmente está pasando. Ahora, el punto es el siguiente, no hay una solución sencilla. Es complejo, como usted ha dicho, pero no hay solución sencilla. Definitivamente Ni que no hay indolora. una solución Ni indolora. sencilla. No, definitivamente que este es un tema complicado porque no hay una solución que sea amable para todo el mundo. Al final tenemos que comprometernos a resolver el problema para que este problema no se convierta en una situación tan volátil que resquebraje la cohesión social en la sociedad panameña. ¿Puede pasar eso? ¿Usted lo ve en el horizonte? Mira, ciertamente el Estado capta dinero de los contribuyentes y de las actividades que le generan ingresos. Lo que le hace falta lo pide prestado y en algún momento se va a acabar de dónde sacar y de dónde pedir prestado. Y todos sabemos el impacto que eso puede tener en la economía nacional porque todo se va a encarecer cuando el riesgo de Panamá de crédito sea mucho más alto. A mí me gustaría destacar algo en el tema de los posibles caminos a la solución. Mira, yo creo que hay que reconocer la importancia de la cultura también del ahorro y de la previsión, que eso es algo que hace este tema tan difícil. Las personas no están pensando, yo tengo 30 años, a los 65, tal vez no le está ni pasando por la mente qué va a hacer de ellos. Pero yo tuve una experiencia hace algún tiempo con el CIACAP. Yo fui funcionario público y a mí me tocó ir a retirar los dineros una vez de ser funcionario que estaba en el CIACAP. Y yo la verdad me sentí muy bien de que mi dinero estaba ahí. Y yo me pongo a contrastar qué pasa con ese dinero que uno aporta a la caja y que la gente no sabe dónde queda y no es de tu propiedad y va a una institución que está pésimamente mal administrada. Oye, y importante, porque ese tema de quienes han ahorrado de esta nueva generación y que algunos dicen, vamos a meterle mano a ese ahorro, ojo a ese detalle, porque la gente está confiando en el dinero que tiene ahorrado. Así que, ojo, no sé cómo ven ustedes esa posibilidad que se ha planteado de que vamos a meterle mano a lo que tienen ahorrado estos muchachos y con eso vamos a solventar mientras buscamos una solución. Mira, yo creo que ahí hay grandísimos problemas. A ver. El primero es que ya salió a la luz, se confirmó en el informe de la OIT que no hay claridad de cuánto representan esos ahorros dentro de la Caja de Seguro Social. La contabilidad no es fiable. Y el segundo es que eso es dinero privado de cada persona que lo ahorró. Eso es tan sencillo como que se metan en tu banco y te saquen la plata de la cuenta de ahorro. Y eso no debe ser permitido bajo ninguna circunstancia. Ese es un tema delicado que tenemos que seguir discutiendo. Ya lo dejamos para otra ocasión. Gracias, don Rubén. Gracias, don Daniel, por haber estado esta mañana. Hablamos así por encimita del tema económico, que es el que vamos a continuación a abordar. Porque este año la inflación se disparó. El otro año está anunciada en posiblemente un 3%. ¿Eso qué va a significar para el panameño medio común? ¿Se va a seguir encareciendo la vida en Panamá o tendremos un respiro?
se planifica o se prevé que los alimentos estén bordeando el 14% en cuanto al aumento. ¿Esto qué va a significar? Dos especialistas estarán analizando el tema en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Hablemos de la economía. ¿Sabes que alguien me decía una vez que esto de ser economista y hablar de proyecciones es como ser pronosticador del tiempo? Puede que sí, puede que no, y después explico por qué no, porque sí. No sé. Sí, bueno, hay un pleito chistoso entre economistas y sociólogos, ¿no? Ah, Pero al final los economistas terminan siendo una especie de pronosticadores, pero utilizan mucho el pasado como referencia. ajá. Y esa es la razón por la cual tienen una fundamentación científica. Fíjate que es la única ciencia social que tiene premio Nobel. Oye, tienes razón, ¿ah? Bueno, tenemos dos destacados economistas, Gracias, precisas. gracias, Danilo, por- Oye, los dos sonrieron, pero... ¿ah? Por darle algún matiz de seriedad a nuestra profesión. No, es que es un tema serio. La economía tiene que ver con todos. Cuando hablamos de economía, estamos hablando de la economía doméstica también, de la economía de casa. Así es. Y cuando a uno le dicen, oye, el otro año tenemos inflación de 3% y este año hemos tenido del 4%, uno dice, wow, ¿qué va a pasar con mi bolsillo y con mi cartera? ¿Sí? Además, es muy conductual. O sea, Claro. Cuando uno lee a Stiglitz se da cuenta que al final, ¿qué mide? ¿Cómo se comporta el ama de casa comprando? Al final, ese es el detalle. Están con nosotros don Felipe Argote y don Horacio Estribi, ambos economistas. Gracias por acompañarnos en este día. ¿Con qué ojos miramos el 2023 con estos pronósticos de crecimiento y de inflación? Bueno, primero gracias por invitarme y por estar con el excelente colega. Oye, pero acá ahora es tiradera de Estribi. flores y tiradera de flores. Bien, no hay problema. Vamos, sigamos. Mira, el asunto es que este mercado es complicado. Tan complicado que sí, algunos economistas gustan de tomar 2 o 3 elementos y hacen proyecciones. Yo he calculado alrededor de 12 elementos cuantitativos que determinan la situación del mercado panameño, con el agravante de que, como digo, yo no soy un analista solamente de oficina, sino que yo soy empresario y administrador y consultor, así que los resultados de mi análisis tienen situaciones prácticas. Pero mira, cuando hablamos de inflación, por ejemplo, en Estados Unidos estaba en 7.7%, casi 8%, y a veces analizamos en base al mercado norteamericano, pero tomemos en cuenta que hay cosas que pasan aquí que no tienen que ver con el mercado norteamericano a pesar de lo que se dice. Por ejemplo, la tasa de interés casi estuvo en 0. Sí. Sin embargo, nadie recibió una nota del banco diciendo que le iban a bajar la hipoteca, ¿verdad? La gasolina, el precio del barril del petróleo hoy está como en $86 el barril. Cuando estaba ese precio, la gasolina en Panamá estaba a 3.50, ahora está a 4.30, lo cual significa que no hay una relación directa supuesta entre el precio de la gasolina en Panamá, claro, que está a 3.25 con el subsidio. En términos sencillos, cuando en Panamá algo sube por lo que pasa en el mundo, tiene lógica. Pero cuando en el mundo baja, en Panamá no baja. No hay lógica para que baje. No necesariamente porque, por ejemplo, cuando hablamos de la situación de la logística que tiene problemas en Estados Unidos, algunos dicen, bueno, eso afecta negativamente a Panamá, pero no se percatan que una parte del crecimiento de la zona libre, por ejemplo, es porque como hay problema de la cadena de suministro, algunas grandes empresas prefieren trasladar sus operaciones fuera de Estados Unidos o el aumento, por ejemplo, de los commodities, Claro. que estamos hablando de lo que es la harina, tal. Hey, recordemos que los grandes productores son Brasil y Argentina. Entonces nosotros empezamos a ver, por lo menos yo empiezo a ver gente que viene a comprarme, que son brasileños, cuando aumenta el precio de los commodities. Claro, que a nosotros no aumenta el precio de la comida, por supuesto, pero también hay ingresos que vienen porque a esos países les va mejor cuando aumenta el petróleo, cuando aumenta la soya, y esos son efectos que hay que tomar en cuenta. Lo que quiero decir es que la matriz es tan compleja en un país como este que no es tan fácil proyectar números. La matriz es compleja, pero en términos sencillos, ¿qué le decimos al panameño? ¿El otro año el aumento de costo de vida va a seguir? Como todo en economía, hay buenas y hay malas. Todo depende de cuál sector quieres abordar primero.
Vamos a los grandes retos y desafíos que tiene Panamá y haciendo la salvedad, sin querer caer en muchas abstracciones, naturalmente que la economía panameña está sujeta un poco al acontecer internacional. ¿Qué ocurre en el acontecer internacional? Tenemos una situación de una volatilidad sin precedentes, producto de un periodo de pospandemia, alza en las tasas de intereses por parte de la Reserva Federal, como dice Felipe, que ha pasado de 0 a 4%. Tenemos la situación de la guerra de Ucrania y algo que no podemos pasar por alto. Hace su debut dramático en el escenario mundial y nacional, un tema que se llama cambio climático. Y en este momento, mientras nosotros discutimos aquí plácidamente, se acaba de declarar una emergencia en Boca del Toro como consecuencia de la falta de lluvia. Y esto es algo que hay que mirar con mucha atención. ¿Qué se espera en materia económica? Fíjate, el Fondo Monetario Internacional, un vocero, el jefe economista, ha anunciado que se aproximan momentos de turbulencia. ¿Qué quiere decir esencialmente esto? De la volatilidad y de la convergencia de dos elementos que son fundamentales. Uno, aumento de la inflación a nivel mundial, que va a ceder el próximo año, pero que en este momento sigue siendo alto a nivel mundial. Se calcula que entre los países emergentes puede ser de 7, 8%, en las economías desarrolladas igual. En Latinoamérica la inflación es de 14, 15%. Y además de eso se prevé una caída en el crecimiento mundial. Ese es, digamos, el contexto internacional. A nivel de Panamá, una vez más, Panamá despunta como una de las economías de mayor crecimiento a nivel de la región. En primer lugar, es una de las inflaciones más bajas también. El desempleo ha venido disminuyendo de 18 a 9%. Esas son las buenas noticias. Sin embargo, yo creo que no escapa la realidad de ese análisis el hecho de que Panamá también enfrenta desafíos. Y empecemos por donde terminamos. Cambio climático es uno. El otro es naturalmente la necesidad de acelerar los pasos para poder salir de las listas grises. Y eso naturalmente se conecta con otro elemento que es pivotal en el caso de nuestro país, que es el tema del grado de inversión. Ustedes recordarán que hace poco Moody precisamente revisó la perspectiva de Panamá de estable a negativo, Baa2, como consecuencia de lo que ellos perciben es un riesgo por el lado fiscal, específicamente Caja del Seguro Social, que es un tema que maneja Felipe. Ese es uno, y el otro es la rigidez de la estructura de gastos, que básicamente es consecuencia de un aumento en las tasas de interés, en las transferencias y en la estructura de salarios. Estas calificadoras nos tienen en capilla ardiente últimamente y como que nos están anunciando viene el lobo, y el tema, y casi todas coinciden en lo mismo. Ojo con Caja de Seguro Social, ojo con el gasto público. Y yo siento como que nuestros gobernantes no se toman muy en serio esa llamada de atención. ¿O usted sí? No, no se lo toman en serio, pero lo que sí es cierto es que lo que sí se lo toman en serio son las calificadoras. O sea, ellos muy difícilmente se equivocan. Entonces, cuando ellos están hablando, a veces uno piensa que son demasiados condescendientes cuando todavía tenemos grado de inversión. Pero ellos saben cosas, por ejemplo, que a veces no tomamos en cuenta. Por ejemplo, que la mina ya tiene más de 5.000 millones de dólares en ingresos. Y en la estructura que supuestamente anunció el presidente en enero, nos tocarían más de 1.000 millones de dólares de ganancia que debían darle al Estado a estas alturas, lo cual significa pagarle al Fondo Monetario Internacional 2 veces la deuda que tenemos con ellos. O sea, hay una situación tan compleja. Ellos saben, por ejemplo, que en la Caja del Seguro Social no es tan simple como aumentar la edad de jubilación. Mira, este es uno de los países donde no hay edad de jubilación. O sea, hablamos de edad de jubilación, pero aquí muy pocos se jubilan. Aquí lo que hay es la fecha en donde el Seguro Social te manda un cheque, pero tú sigues trabajando. Así es. Entonces, aquí hay el 20% de los educadores son jubilados. Entonces, realmente estamos hablando de cifras y de cosas para echando un cuento entre nosotros. Es posible que hay una serie de factores determinantes de que este país no se venga abajo como piensan algunos. O sea, la recesión en Estados Unidos es casi segura. Hay muy poca probabilidad de que no haya recesión. ¿Y qué impacto tendrá eso en nuestra economía? Bueno, te digo algo. En 2008 hubo la gran crisis financiera mundial. Todos los países se vieron abajo. ¿Sabe qué pasó en Panamá? No hubo recesión. Hubo una recesión técnica, 1.5%. O sea que fue puntual ese año y después Panamá se disparó. ¿Pero por qué? Porque hay un factor interno que era la ampliación del canal. Entonces, con eso se fue. Ahora tenemos el asunto de que la mina nos debería dar más plata, pero con lo que nos dice que no van a dar, 1.000 millones de dólares en este país es mucha plata. Entonces, y como eso, hay otros factores que ya expliqué sobre los commodities, claro, sobre los cadenas de suministro. Don Danilo. Bien, sin embargo, usted dio una expresión, las calificadoras no se equivocan, pero precisamente con dos, o se equivocan muy poco, perdón. Con dos antecedentes, yo tengo que dudar un poco también de las calificadoras. Precisamente, la crisis de 2008-2009, las calificadoras se paviaron allí. No fueron capaces de detectar todas las inconsistencias que las grandes, las más importantes empresas de Estados Unidos
estaban cometiendo, sobre todo a escala del sector de financiero. Explotó la burbuja y nadie previó que iba a explotar. Exacto, estaba muy bien Con seriedad. calificado todo el mundo, exacto. Y segundo, esa expresión que utilizó usted, tiempos turbulentos, enseguida me retrotrajo al señor Alan Greenspan, que escribió un hombre con ese título. Y cuando lo describe cosas que yo recuerdo, haberla leído, digo, pero si esto pasó, esto fue lo que pasó. Así es que, como que en realidad estamos viviendo tiempos, pero hay como un déjà vu aquí. Hay cierto déjà vu. Por lo tanto, podemos saber realmente, pese a los errores de las calificadoras y pese a los antecedentes, podemos saber a qué puerto estamos llegando, si es un puerto seguro o inseguro de verdad. Mira, Danilo, sobre las calificadoras de riesgo, yo coincido contigo en un hecho, y es que ellas tienden a ser bastante simplistas en su análisis. El enfoque de las evaluadoras de riesgo esencialmente es cuánta deuda tiene el país, qué capacidad tienen de repago en virtud de cuánto gastan, cuánto les ingresa y cuáles son sus perspectivas de crecimiento. Hasta ahora Panamá se ha favorecido tremendamente por el hecho de que, más allá de sus grandes deficiencias, es una economía que crece y eso ha permitido de alguna manera amortiguar, quieras o no, el alto nivel de deuda. Pero insisto, nos están diciendo, viene el lobo, Ahora viene el bien, lobo. también es cierto que a pesar de que ese modelo de las evaluadoras es tremendamente simplista, todavía mantiene algunos elementos de alerta. En el caso específico de Panamá nos está diciendo, mira, nuestro modelo es simple, pero ya empezamos a considerar algunos elementos que tienen algún peso a mediano plazo que son importantes. Lo otro es que, fíjate, y yo siempre he insistido mucho en esto, podríamos entrar al análisis de las ventajas que tiene Panamá frente a esta crisis. Creo que se han asomado algunos en la mesa. Panamá utiliza el dólar, eso lo hace atractivo frente a la inversión directa extranjera, pero eso hace esencial que nos mantengamos en el grado de inversión, que salgamos de las listas, para que Panamá siga siendo atractivo. En épocas de crisis, Panamá tiende a ser resiliente. Esa es la buena noticia. El problema es que nosotros no podemos conformarnos con análisis de coyuntura. Tenemos que ver más profundamente un tema laboral, como lo ha planteado Felipe, un tema de informalidad que, aunque ha disminuido, sigue siendo estructuralmente alto. Igual ocurre con el empleo, entre otros elementos. Lo último que quiero agregar sobre ese tema es lo siguiente, y tiene que ver con lo que tú planteabas, Danilo. El futuro es incierto, y quizás estoy diciendo una verdad de perogrullo, pero ahora se ha vuelto más incierto por los elementos que señalábamos hace un momento. Frente a eso, ¿qué puedes hacer tú? Y ahí es donde yo difiero un poquito de mi colega, no tanto en la planificación, sino desarrollar un modelo que sea flexible, que sea versátil, que sea donde los recursos se ajusten de acuerdo al cambio en las circunstancias. Eso es lo que nos lleva a nosotros a un examen de política, cómo hacemos que nuestra economía sea resiliente, no solamente en el aspecto económico, sino también social y político, lo que nos lleva a una discusión profunda sobre la institucionalidad del país. Ahora que bien, para mí es la esencia del desarrollo. Ahora, en medio de esa incertidumbre, de ese futuro incierto, lo que el panameño está mirando es, espérate, el arroz, lo que voy a poner en la mesa, la carne, el pollo, está viendo el día a día por ese alto grado de informalidad que sigue siendo altísimo. ¿Qué le podemos decir para el próximo año en un país donde hay control de precios, donde hay subsidios? O sea, ¿en qué medida es sostenible todo eso? ¿Y en qué medida va a seguirse encareciendo el visitar el supermercado o el mercadito del chino? Bueno, lo que le puedo decir es que si no hay planificación y no hay estrategia, va a ser muy difícil, porque mira, el precio del petróleo va a subir. Y a veces tomamos elementos de sistemas viejos que no adecuamos. Hoy en día, el precio del petróleo no lo determina la OPEP. Estados Unidos produce el 20% de todo el petróleo del mundo, o sea, lo determinan ellos. Entonces, si aquí hacemos, el gobierno especialmente da medidas como de repente dio un neoliberalismo, a irse a un sistema, a un modelo de sustitución de importaciones de los 70, con control de precios, y con cierre de mercado, aquí vamos a comprar la comida más cara seguramente, porque no va a haber mercancía de Costa Rica que puede venir más barata y de otros sectores. Si cerramos los mercados, aquí la inflación interna va a ser más alta, el Estado va a tratar de controlar los precios y eso va a ser el peor error que podamos cometer. Aquí vamos a comprar la comida más cara. Me quedo con esa frase. ¿Usted qué dice? Yo pienso que no hay una solución fácil. Yo creo que nos remontamos al tema estructural. Coincido en un aspecto y es que sí hay que invertir en el sector agropecuario, pero hay que hacerlo en un nuevo contexto, con un nuevo paradigma, y es aumentar la productividad, concentrarnos en la producción de ciertos bienes y los otros donde no tenemos capacidad simplemente aceptarlo como un hecho y empezar un proceso de reconversión progresiva. Yo creo que el área agrícola, igual que otros sectores laborales, etcétera, la Caja de Seguro Social, son áreas donde los panameños nos hemos acostumbrado a ir postergando la necesidad de tomar decisiones críticas. Pero, y lo hemos hecho en el sector agro también, porque incluido. llevamos años diciendo exactamente lo mismo. Y lo hemos hecho porque hasta ahora, seamos francos, Panamá no ha requerido. Si te pones a ver, ¿para qué necesito cambiar una estructura donde el crecimiento es de 6-7% cuando el resto de las economías están creciendo a 1 o 2? La pregunta es la siguiente. Podemos seguir con ese modelo, podemos seguir creciendo, pero sabemos que ese modelo
adolece de grandes fallas, sobre todo en materia social, porque no es lo necesariamente incluyente. Ahora, bajemos de lo macro a lo micro. La economía nos dice que el próximo año la comida va a ser más cara, ¿sí o no? La inflación va a disminuir. Sin embargo, y esto lo he venido señalando, inclusive antes que se desatara la crisis, Panamá tiene una particularidad, la inflación es más baja, pero somos más sensibles socialmente. Entonces aquí el impacto puede ser mayor. Y más allá de que se prevé que la inflación va a disminuir en Panamá y a nivel mundial, pudiera haber... Ese jueguito de palabras, ¿qué significa para el panameño medio común? Sí, va a estar que más hay que cara. tener presente el riesgo no. que representa que los alimentos puedan tener dentro de la canasta básica y el impacto que eso pueda tener a nivel social. Creo que el gobierno debe redoblar, y todo el sector productivo, redoblar sus esfuerzos para garantizar un mínimo de abastecimiento. Bueno, yo y sí no aprecio. creo que va a bajar los precios, o sea, que va a bajar la inflación porque hay un determinante que es el petróleo. Y recuerden que en enero empiezan las sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea. Y como Estados Unidos es el que determina el precio del petróleo, aquí va a subir la gasolina y eso es un determinante en Sí, los no, precios. coincido. Las predicciones Va a son subir. que va a bajar el precio, pero también hemos dicho que el pronóstico a veces es difícil y pueden suceder. Hay una situación de volatilidad y pueden haber factores que entorpecen eso, los granos con Ucrania, el tema del petróleo, etcétera. Todos esos elementos en un momento dado pueden representar una situación de volatilidad. En conclusión, comida más cara. En conclusión, hay el riesgo de que pudiera haber una inflación enfocada en algunos aspectos que hay que prever. Hay Incluso que prever. la comida nos trae cada día. Sí, pero eso no se va a resolver subiendo salarios compulsivamente o restringiendo la precios. oferta, ¿no? ¿Y controlando precios sí? No, pero déjame decirte una cosa, y aquí yo difiero un poco en la visión un poquito ortodoxa. La regulación de precios no es la mejor solución, pero en el momento de la mesa, pero no me lo era, porque la otra solución era regular las utilidades, que eso hubiera sido un golpe en la espinilla del sistema de mercado. Entonces, pero yo creo que temporalmente. se optó. Es Bueno, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo en que gracias. es temporal. Era temporal. Gracias. Pero Sí. no permanente. Pero ojo, Estamos Pero de ya acuerdo, casi es estamos de permanente. acuerdo, Ya es estamos de casi acuerdo. permanente desde y se 2014. está estableciendo como política. pero ojo, Sí, exacto. aunque Don la Danilo. inflación baje, los precios se están quedando en un nuevo escalón. Y yo no veo a los precios bajando. El que la inflación baje no significa que los precios van a bajar. El que la inflación baje, repito, no significa que los precios van a bajar. O sea, veo a los Eso precios- de que todo lo que sube tiene que bajar no aplica en Panamá. Si algo no aplica, Mira, lo la determinante ley de la de- gravedad aquí no funciona. Aquí lo determinante es la Gravemente. planificación y establecer una estrategia, no solamente crear, como digo, hay tantos Ahora, elementos. la pregunta que de es los necesaria una 500 planificación. pesos para ustedes, ¿nos vemos en la ruta de Colombia? Es decir, un gobierno que llegó diciendo, señores, a lo fiscal, vamos a una reforma fiscal, impuesto nuevo porque no hay plata para cubrir, para que nos podamos arropar con lo mínimo. Está difícil porque los sectores políticos que hoy gobiernan en Colombia son los sectores que están dentro del gobierno en minoría. O sea, los sectores de izquierda, los excomunistas y todo lo demás están ahí metidos simplemente favoreciéndose con puestos públicos entonces lo que queda es muy poco. Por tanto, las probabilidades de que suba en Panamá un gobierno como el de Petro realmente son mínimas. No, Ahora, no. En Panamá ahora, yo no estoy de acuerdo ni creo que el aumento el populismo no de tiene derecha ni impuestos. izquierda, ojo. Y en Panamá somos bastante populistas, ¿o no? Pero el punto aquí, el punto Pero aquí- el aumento de impuestos pero, no es- pero, no pero es una ojo, posibilidad. pero ojo, ir a decir, arranquemos por un cambio, porque no hay con qué arroparnos, tenemos que ir a nuevos impuestos, ustedes no El lo ven. asunto es que sí hay con qué. O sea, sí hay. Este es un ¿Así país hay? rico lleno de gente pobre. O sea, este país tiene la posibilidad de crecer y este gobierno tiene Si hay con suficiente qué y dinero. hay la plata, entonces me está dando la razón, me está contestando la pregunta. Entonces sí apostaría a una reforma impositiva. No, porque el Estado cuenta con los recursos. ¿Cómo que lo pasa es va- que están cómo mal lo va a administrados. redistribuir? Están pésimamente administrados con clientelismo. Ese Yo es el me, problema. yo me baso en los hechos y la mayoría de los estudios tributarios a nivel internacional comparan a Panamá con la región. Panamá es uno de los países que menor base tributaria tiene, lo que quiere decir que es uno de los estados que menos cobra. Yo con eso no estoy diciendo que sí hace falta o no hace falta, pero de que vamos hacia una situación donde hay que revisar ciertos incentivos, la eficacia de ellos, un sistema, o sea, Panamá tiene un sistema que se basa en una madeja de exoneraciones, que no solamente tienen un aspecto de tipo fiscal, y es que drenan recursos del Estado, sino que además genera enormes distorsiones e ineficiencias. Hay que revisar todas las exoneraciones y subsidios. Hasta hace tiempo era necesario, es necesario y seguirá siendo. Más allá de la postura que se puede asumir en este momento, yo creo que lo inexorable es que Panamá se mueva hacia un sistema donde revisamos los subsidios, revisamos las transferencias, monitoreamos, evaluamos su efectividad. Y también, por supuesto, revisamos el sistema tributario, más allá de que si tú quieres llamarla reforma o no, yo lo que creo es que hace falta una revisión y hacer algunos ajustes. En su momento, cuando haya consenso político, pues tampoco podemos
a engañarnos, porque tú hablas de Petro, pero recuerda, Danilo, tú lo sabes muy bien como sociólogo, que hace poco en Colombia esa misma propuesta, una similar, provocó una debacle. Una Y debacle. ahora, Hace un par de hay días nada más. hay un gobierno Sí. que tiene el respaldo político para poder hacerlo. Entonces no podemos caernos tampoco en el engaño técnico, de que vamos a reformar todo. Y no lo tiene tan fácil, Sin la viabilidad política. Lo tiene cuesta arriba. Gracias a los dos por haber estado aquí esta mañana. Gracias. Vamos a una pausa y tenemos que hablar sobre un hecho histórico. 2 expresidentes van al banquillo de los acusados. Es el dictamen. 35 personas en total, 6 exministros. ¿Será justicia? ¿Qué expectativa tenemos? Analizamos el tema en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Es el caso Odebrecht. Bien, estamos ahora con un tema que... Chuleta, ¿cómo lo ubicamos realmente? Bueno, es histórico, es histórico. Llegamos de último en esta carrera de la justicia, pero es histórico. 2 expresidentes, 6 exministros, 35 personas se sentarán en el banquillo de los acusados en total. El caso Odebrecht. Y digo que llegamos de último a esta fiesta, ¿no? Casi. Casi de último. ¿Ah? Sí. Está Olga Ovaldía con nosotros, está también el ex fiscal Giovanni Olmos. Bienvenidos los dos, gracias por estar acá. Este paso que se ha dado, quiero su validación. Es un paso importante, sin duda alguna, el llamamiento a juicio, sin duda alguna. Hay sinsabores muy grandes amarrados al paso, entre ellos el número de personas investigadas versus el número de personas las cuales tienen ese llamamiento a juicio, incluyendo los sobreseimientos en este caso, sin los anteriores también, porque al momento que se hace la audiencia preliminar, supimos que había la mitad de las personas investigadas no quedaron fuera del proceso y a este momento no tengo claro, los fiscales anunciaron que iban a apelar, que estaban estudiando la posibilidad de apelar esos sobreseimientos. Creo que sería muy importante que lo hagan y poder entender la ciudadanía por qué. Pero hay unos sinsabores muy grandes, comenzando con el hecho de que el llamamiento a juicio es por el lavado de capitales, por blanqueo de capitales, y todo el catálogo de delitos que son el centro de las acciones de corrupción que involucró este gran caso, que van desde el peculado, el soborno, el enriquecimiento injustificado, la falta al deber del servidor público, tantos otros que hay involucrados, no lo estamos viendo por los tiempos, y ahora viene un proceso que sí genera algo de pensamiento positivo, pero muy escéptico, porque lo que nos viene puede ser hasta escabroso, aparte del cruce con el calendario electoral. Es decir, tenemos un problema severo entre manos del tema de la impunidad ya como un conocimiento de la ciudadanía versus este avance que sí, reconozco que es un avance a pesar de los retrasos, más de 3 años, que entonces traen como resultado prescripciones y lo que estamos viendo en este momento. Quiero su punto de vista técnico, entonces, después de toda esta apreciación, y me quedo con algo importante, todo fue importante, pero me quedo con algo que me parece crucial, sí, por blanqueo de capitales, pero había un abanico de delitos que al final no se investigaron o a la postre no están en el llamamiento a juicio. ¿Qué nos llevó a ese escenario? Y si hubiese sido beneficioso o perjudicial abrir el abanico de todos esos comportamientos delictivos. Sí, buenos días. ¿Cómo no, don Hugo? Lo importante del fallo es lo siguiente, que a pesar de que se declaró prescripción, ¿no?, de algunos delitos, porque obviamente el transcurrir del tiempo, el Código Penal impone sanciones al Estado, que incluye al juez, al fiscal y a la sociedad. Entonces, esa sanción supone entonces declaratoria de prescripción. Pero ¿cuál es lo interesante de este fallo? Para la tranquilidad de todos, que la juez hace un análisis de que a pesar de que prescribió, por ejemplo, el delito de corrupción para algunas personas, Sí. Corrupción de funcionarios públicos. exacto, atrae elementos de ese delito precedente y lo lleva a analizar el delito de blanqueo de capital. Es decir, que aun cuando no puede juzgar por ese delito, porque prescribió, lo que ocurre entonces es que la juez puede también analizar esos elementos que se extraen de ese sumario para los efectos de acreditar el hecho punible. Y algo más que debo de mencionar en ese fallo es que ya se probó que en Panamá
hay delito de blanqueo de capital. Objetivamente, en nuestro país se ha acreditado desde la perspectiva de la juez, del órgano judicial, no lo digo yo, ni ustedes, lo dice el fallo, que hay delito de blanqueo. ¿Qué viene ahora? ¿Quién es Juzgar responsable? la culpabilidad, que es otra cosa. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que desde el momento que ocurre el auto de llamamiento a juicio se interrumpe el principio de presunción de inocencia. Y entra y se activa el principio de presunción de culpabilidad. Aquí se ¿Y qué invierte la ocurre? carga de la prueba entonces, en este delito. No, no se ¿Cómo- invierte cómo? la carga de la prueba. Lo que ocurre aquí es que ahora le corresponde a las partes acreditar esa culpabilidad en cuanto a la Ah, fiscalía. ajá. Pero desde el momento del auto de llamamiento a juicio ocurre entonces este principio de culpabilidad Sí. que solamente puede ser enervado por el principio idubrio pro reo al momento que la juez falle ya el fondo. Ese principio, ¿qué significa en palabras cristianas sencillas? Indubio pro reo significa que al momento de justipreciar todo el expediente, ¿cuántas tomos son? 1 millón de fojas, y ella encuentra algún ápice de duda razonable, favorece a la persona acusada. Favorece a la persona acusada, es decir, que la persona queda absuelta. Más allá del tema técnico que usted nos ha explicado muy bien, me quedo pensando en una preocupación que puso sobre la mesa Olga, y es que viene la etapa electoral. Y sabemos que la política en Panamá tiene un peso específico muy, pero muy grande. ¿Va a pesar en este proceso? ¿Cómo lo ve usted? Desde el punto de vista electoral, de lo que nosotros sabemos cómo se maneja el tema electoral, pienso que la gente todavía no ha entendido muy bien lo que está pasando con estos casos. Hay que hacer un trabajo, como lo están haciendo ustedes, de divulgación de todos estos problemas que ocurren en cuanto al delito de blanqueo, en este caso, porque afecta la economía, la conducción del Estado en todo lo que se refiere a la economía nacional, y es un delito pluriofensivo. Como dicen los autores, esto es un tema que afecta a la colectividad. Entonces, eso ya hay que llevarlo más a la gente para que al momento de decidir, decidan correctamente. Ahora, sabiendo que la política maneja muchas emociones y que los políticos son expertos manejando las emociones, y muchos de ellos tienen incluso aspiraciones presidenciales y están entre los llamados a juicio, eso que usted puso sobre la mesa aquí de la campaña electoral y que vamos a estar con algunos en el banquillo de los acusados, ¿qué prevé usted que puede pasar? Bueno, en ese tema, Hugo, ahí hay algo antes de hablar de lo que puede pasar. A ver. Nosotros tenemos como país que tratar de aprender de las lecciones que trae el caso de Brecht. Porque no solo se sabe en la lucha contra la corrupción que la persecución del delito y lograr la persecución del delito no necesariamente va a prevenir que nuevamente se den esquemas o casos de este tipo. Aquí tenemos como país que entrar a mirar el tema del financiamiento de las campañas electorales. En la última reforma al Código Electoral, efectivamente, en la Asamblea Nacional, nuestros políticos eliminaron todos los adelantos que se hacían en aquella propuesta consensuada por parte de la mesa de reformas al Código Electoral, y seguimos teniendo las mismas reglas del 2019 que reglamentaron la campaña del 2019 y que fueron respuesta a lo que había pasado en las elecciones del 14. Así es. Pero aún así, ahí hay grandes puertas que permiten que voluntades económicas y voluntades políticas que no responden al bien común capten o coopten o secuestren la voluntad de nuestros políticos. Así que este caso, no solamente con lo acreditado en blanqueo, sino lo que sabemos, el modus operandi de esta empresa, confesado por el propio Marcelo Odebrecht en aquella declaración de más de 5 horas que dio a los fiscales de Perú, donde él explicaba cómo era el modus operandi, cómo entraban en los países antes de las elecciones, cómo las donaciones de campaña de ellos tenían 2 propósitos específicos. El primero, lograr cooptar las voluntades o secuestrar las voluntades de los candidatos que tenían mayor probabilidad de ganar,
y segundo, abrir las puertas a los proyectos que ellos ya habían identificado donde podían entrar. Entonces, eso no lo podemos separar. Por otra parte, efectivamente, vamos a tener dos calendarios andando a la vez. Nuestro calendario electoral y el calendario del proceso judicial que vamos a ver. ¿Cuál pesará más? Bueno, cada uno es separado. ¿Dónde se van a cruzar? Va a ser en el momento que efectivamente nuestro sistema tenga un fallo, vamos a decir que de condena, donde ya no quepa un recurso más. ¿Qué puede tomar eso? ¿5 años? ¿7 años? Es decir, estamos viendo un panorama donde personas que tienen delitos acreditados afuera del país pueden llegar a correr. O sea, ¿cómo quedamos como país? No solamente nuestra fibra moral y de integridad y de lo que hace que el tejido social quiera obedecer las leyes. Ya eso lo vivió Perú y fíjense lo que pasó con presidentes. Tuvieron que renunciar, tuvieron que salir del poder a propósito. Hay que tener cuidado ahí porque si el otro año entiendo que empieza de cierta manera el tema electoral, la labor jurisdiccional no puede tener una especie de trazabilidad. Esa labor es muy independiente. No debería. Así es, no debería. No debería, es una situación aparte, ¿no? ¿Verdad? Ya queda en la convicción de cada cual a quién va a favorecer, pero son cosas que hay que manejarlas con mucho cuidado y no puede afectar la imparcialidad de la juez, porque hay personas que están siendo vinculadas en estos casos y por ende merecen un juicio justo. El ADN que hemos visto en la jueza hasta este momento, entrando en esa nueva etapa, ¿ustedes las ven tomando decisiones sojuzgadas por ese ambiente político que habrá? ¿O va a mantener ese comportamiento que hasta ahora le hemos visto en el estrado de justicia? No, yo la veo que ha actuado de conformidad a lo que hace una juez, ¿no? Ha actuado firme, ha analizado las pruebas que le ha ofrecido el Ministerio Público, ¿no? Y me parece que sí, ha actuado de manera independiente. Pero ¿seguirá o le permeará la presión política? Pero por eso digo de que ya el otro año creo que debemos de tener mucho cuidado cómo manejamos el tema de la publicidad en cuanto al tema electoral, porque el tema de ella es un tema jurisdiccional. Entonces, ¿qué la podría blindar, para decirlo de alguna forma, para que actúe de la forma en que ha venido actuando hasta ahora? La sociedad civil, todos y el Pleno de la Corte. Indudablemente, aquí es donde entra la realidad de por qué necesitamos un órgano judicial y un ministerio público independientes, realmente independientes. Tenemos alguna esperanza nueva, renovada en el país, con la nueva conformación de la Junta de la Corte Suprema de Justicia. Esperanza que de alguna manera se vio muy, muy teñida con el nombramiento del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, siendo un operador político. Pero eso, como mencionaba anteriormente, son dos calendarios paralelos que efectivamente requieren esa independencia que no se deben cruzar, pero no podemos como sociedad dejar de aprender la lección de que todo lo que se requiera, incluyendo presupuestos, incluyendo lo que ya sabemos que son las mejores prácticas para el órgano judicial y el Ministerio Público, cosas que acercan a esas entidades a independencia, entre ellos, por ejemplo, que tanto los fiscales como los jueces sean de carrera, que lleguen a sus puestos por concursos, que no haya interinidad en ese operador de justicia, que ponga su actuación en el fuero interno en el momento en que esa juez va a hacer esa decisión. Sabemos que los operadores de justicia se acercan más en el fuero interno a la independencia cuando tienen seguridad en el puesto. Cosas como esa que nos hace falta en Panamá para garantizar esa independencia. Don Danilo. Sabemos, como nos lo explicó el exfiscal licenciado de Olmos, que hemos avanzado porque ya oficialmente sabemos que hay al menos un delito. Se declara oficialmente que hay delito, por lo menos uno. El asunto ahora la responsabilidad queda en las partes que tienen que dilucidar si el delito fue cometido por alguien o no fue cometido por alguien de los que están siendo acusados. La juez quizá lo dejó entrever, y disculpe Danilo, probada la antijuricidad, queda aprobada la vinculación. Ok. Eso lo dice el maestro José Muñoz Conde. La juez no lo dijo en el fallo, Bien. pero implícitamente yo lo entiendo así. Lo entiende así. Ahora,
sabiendo que esa es la disyuntiva, hay delito, vamos a ver qué pasa con los involucrados. ¿Cuáles son los riesgos que podemos tener más allá del estricto derecho? O sea, ¿el estricto derecho está sometido a algún riesgo aquí? ¿Algún riesgo no ponderable? Podemos decir, confiaremos en que el resultado sea no culpabilidad para los que declaren no culpabilidad o culpabilidad para el que sea declarado culpabilidad y tranquilo, se acabó, muere la discusión allí, o hay el riesgo de que esta discusión sea ad infinitum, porque hubo riesgos que no pertenecían al estricto derecho. O sea, si yo tuviera que preocuparme, me preocuparía porque hay riesgos que no son vinculados al estricto derecho, o lo dejo todo en la suerte de las capacidades de las partes involucradas. Eso es quedarnos dentro de lo que hay en el expediente en el caso. Formalmente, en un caso, lo que existe es lo que está en el expediente, para lo que la juez va a ver. Nosotros como sociedad nos toca, es nuestra obligación salirnos del expediente, porque nosotros no vivimos dentro del expediente, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque un elemento que está dentro del expediente, pero que es crucial, que tiene unos riesgos enormes dentro de lo que acabas de preguntar, es el acuerdo con la propia empresa. El acuerdo con la empresa nos deja saber hoy ya que la empresa no dijo ni reveló todo lo que estaba involucrado, todos los montos, las personas que estaban. Desde ese primer acuerdo con los Estados Unidos, donde aquí tuvimos una conferencia de prensa, que la entonces procuradora decía, son 58 millones que ellos admiten haber y los van a devolver a todo lo que sabemos después. Nosotros como país optamos por el acuerdo con la empresa, que era una de las opciones, con ese gran acuerdo que hizo la empresa con la Procuraduría de Brasil. No todos los países tomaron ese camino, Panamá lo tomó. Permitimos entonces que la empresa cumplir las 3 condiciones que la empresa dio para dar la información, se las cumplimos, que era seguir contratando, que sus ejecutivos tuvieran inmunidad en el país, y nosotros cumplimos con todo. ¿La empresa cumplió? Es muy importante que como país tengamos una política de que cuando el Ministerio Público negocia estos acuerdos de delación, estas confesiones premiadas, no recuerdo exactamente el término, realmente tenga el mejor interés de Panamá en el camino. ¿Y por qué lo digo? Porque la tercera condición es la revelación de toda la verdad, todo el esquema y todos los involucrados para que el país pudiera entrar a ver cuáles fueron las puertas traseras, cuáles fueron esas escotillas de escape que utilizaron para poder violentar y vulnerar la contratación pública. Eso no lo tenemos. Señor Olmos. Sí, los disculpe. riesgos, como bien lo dijo el profesor Danilo, pueden darse de la siguiente manera. Dado el auto de llamamiento a juicio, hay que esperar que el Ministerio Público pueda presentar o no algún recurso, ¿no? Si eso no ocurre, entonces las otras partes pueden apelar a aquellos que se fueron favorecidos por sobreseimiento provisional y esperaban sobreseimiento definitivo. Puede ocurrir. Y eso es un riesgo por la razón de los tiempos, ¿no? Que suba el expediente al Tribunal Superior de Liquidación de Causa. Puede pasar. Pero un tema de fondo de riesgo podría ser que las asistencias judiciales no lleguen a tiempo, porque todavía hay asistencias judiciales pendientes que pueden contribuir a la protección punitiva del Estado a través del Ministerio Público. Eso tiene que incorporarse. Y que fortalezcan o no la vindicta pública. 1, 2, que los testigos estén presentes en el juicio oral, en el juicio de culpabilidad. Porque una cosa es lo que ellos declaren en la fiscalía, otra cosa es llevarlo al juicio y tienen que ante el juez ratificar esa declaración y que comparezcan. Sí. Claro, y que el Ministerio Público lo invoque. Señores, se nos acabó el tiempo. sale. Se nos acabó el tiempo. Solamente brevemente, usted nos dijo que el equipo del Ministerio Público debe reforzarse. ¿Usted coincide con eso? Brevemente. Sí, no solamente el del Ministerio Público, el propio órgano judicial. Hay que reforzar no solamente los mecanismos de independencia, sino también el nivel de sofisticación para entender, por ejemplo, todo el seguimiento del dinero. Aquí hemos seguido lo que en inglés se llama el follow the money, a través del dinero, casi paralelo como aquel famoso caso de Al Capone en los años 30, que no fue por todos sus crímenes, fue por evasión de impuestos. Aquí estamos paralelamente así.
con blanqueo de capitales, por eso son llamados a juicio. Ya veremos qué pasa de aquí a esa fecha. Les vamos a estar dando seguimiento a este tema, por ejemplo, en el caso de los 5 esquemas que se utilizaron, según la juez, para ese blanqueo de capitales e ir entendiendo cómo fue que funcionó el delito y cómo fue que la corrupción floreció en este caso. Pero en fin, vamos a la pausa. En segundos regresamos, vamos a hablar de delincuencia, de violencia, en qué estamos fallando, en qué debemos reforzar nuestras estrategias de seguridad. Hablemos de eso en segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Hablamos un poco de en qué estamos fallando en el tema seguridad. Y quiero, les presento a los invitados primero. Aquí está Severino Mejía, coordinador de programas y proyectos de seguridad de la Presidencia, y está Chanan Singh de la Fundación Pro Víctimas del Crimen. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos. Mire, a mí no deja de impactarme vistas como esta que le vamos a presentar para comenzar este segmento de Debate Abierto. Así despiden los antisociales a los miembros de sus pandillas en este momento en Panamá. ¿Qué nos dicen estas vistas? Comencemos con usted, señor Singh. Bueno, realmente como todos lo hemos visto, en verdad que para mí igual fue impactante y para muchos panameños de este país ver de que estas vistas estén inclusive en las redes sociales y la cantidad también de likes que hay y de personas que les gusta este tema. O sea, el tejido social panameño en verdad que tenemos que revisar por qué el tema de esa oda a la violencia, sabiendo de que inclusive lo que se está presentando ahí es una apología al delito. O sea, el estar con armas de alto calibre, habría que ver si estas armas inclusive tienen permiso, que me imagino que no. O sea, y eso salió ahora, pero yo he escuchado de que esto es una práctica pues ya popular cuando se da temas de esta índole, inclusive hacen tiros al aire, etcétera, y es la forma de despedir a este tipo de personas, ¿no? Y ya no hay ningún tipo de pudor para hacer este tipo de actuaciones. Esta oda a la violencia, para utilizar su término, no es nueva. La hemos visto cuando van a llevar el cadáver del individuo hasta el camposanto, la hemos visto. Pero lo que me digo es, nuestro sistema no tiene la capacidad de poner orden, es decir, que la violencia se exhiba de esta forma. ¿No hay ley ni orden en este sentido? Don Severino. Lo que nosotros estamos viendo con este video es la expresión de problemas de décadas de violencia que se han dado y en la que, quizás haciendo un poquito de mea culpa, no tuvimos la capacidad de identificar el problema y los hechos alrededor de ese problema y concluyendo o desarrollando en la mayoría de los gobiernos programas en vez de políticas públicas. Cuando yo hablo del problema, hago referencia a factores endógenos y exógenos. Factores endógenos que tienen que ver con los problemas de la familia, de la educación no formal, de la educación propia del hogar, del problemas estructurales, las corrientes estructurales que los sociólogos siempre hacen mención, de desigualdad, inequidad, falta de todo, y los problemas sociales que hemos padecido y que de hace 3 décadas no se le dio la atención. Y hoy estamos viendo, y lo digo yo con la experiencia de estudiar mucho este tema, de que esto va a decantar en situaciones mucho más graves que nosotros no estamos viendo con ojo avisor de un asunto que debió haber sido atendido desde el día 1, con el tema de la prevención del delito y una sociedad que yo la califico, Chanan, sociópata, donde no se discierne entre el bien y el mal. Y vemos esto como una cuestión normal. Y esto me tiene que preocupar, nos tiene que preocupar a todos como sociedad. Y no es un tema de gobierno, es un tema del Estado, en la que el Estado tiene que tomar control. Y la pregunta que yo me hago es si estamos a tiempo. Pudiese ser si hacemos el golpe de timón apropiado para tomar las medidas cualitativas y cuantitativas, que por lo menos en el caso mío, de mis nietos,
no vivan una situación que después nos vamos a lamentar. Es que lo que me preocupa es eso, lo hemos normalizado. Y me digo, es que el Estado no puede dar una respuesta para que en el entierro de un miembro de una pandilla donde sabemos que va a pasar esto, haya presencia de la autoridad, haya de alguna forma un disuasivo para que este tipo de situaciones no acontezcan. O es que lo hemos normalizado y que, bueno, está bien, es que están enterrando un pandillero, que saquen sus armas, que disparen al aire, que celebren de la forma en que ellos lo hacen. Esa normalización es lo que me preocupa. ¿A usted no? Sí, es que verdad, todo este tema de las armas, por lo menos nosotros en la Fundación tenemos una lucha de hace algunos años con el tema inclusive de las armas, y gracias por la oportunidad, porque creo que es importante que lo veamos aquí, que hace la gobernación y que hace tanto este tema de recoger armas por dinero y por alimento, es mucho peor de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque al recoger estas armas que han mantenido casos de homicidio, lesiones, etcétera, recogen estas armas, le dan al pandillero o a la persona que lo lleva un saco de arroz, pero estamos perdiendo la evidencia. Entonces, esa víctima que fue asesinada con esa arma jamás va a poder saber quién fue o pudo ser su victimario. Entonces, si estamos así, que hemos hecho las peticiones para que esto pues no se dé, porque si simplemente usted quiere sacar las armas, la Policía Nacional y las entidades de investigación tienen que hacer su trabajo. Esto no puede ser tan fácil. Y como usted decía, usted sabe que se va a dar un entierro y tal, tienen que estar las autoridades. Entonces no podemos hacer... Es como que el Estado le cediera el terreno a la delincuencia y a la violencia. Y no puede ser, y si vemos en un tema comparado, no esperar a que pase lo que pasa con Bukele ahora, que al final de cuentas la ciudadanía ha tenido que ceder un poco sus derechos humanos para que se dé de esta manera. Entonces, todo este tipo de cosas que a veces queremos pues nacionalizar. Este es un país pequeño y sí, aquí hay tráfico de armas, tráfico de drogas, pero hay que hacer el combate frontal. No podemos echarnos a un lado como eso. Trae las armas, yo te doy $50, pero esa arma tú la vas a destruir y jamás se va a saber entonces ese proyectil de qué arma salió. Entonces son cosas como esta que simplemente hacemos oídos sordos por hacer algo y buscar el aplauso fácil de la ciudadanía. Don Danilo. Sí, yo entiendo perfectamente lo que dice el licenciado Chamán, sí, y efectivamente las medidas de recolección de armas yo creo que deben ser revisadas. Ya desde hace algún tiempo yo tenía ese tipo de observación. Además te crean un ciclo, ¿no? Te crean un ciclo porque ¿qué hace el que la tiene? Quiere deshacerse de ella porque precisamente quiere limpiar evidencias. Así es. Dos, como él no abandona la ocupación de delinquir, al no tener un arma, va a salir a buscarla. ¿Cómo la va a salir a buscar? Pues matando a un guardia de seguridad o agrediendo a otra persona que sabe que tiene arma, y entonces se crea un ciclo. Y él está cobrando a dos manos, está ganando Exacto. en la luz Así y está es que ganando en la tiniebla. No es que la medida sea mala en sí misma, pero hay que saberla ubicar Claro. en tiempo y circunstancia. Pero fíjese que lo que usted habla sobre el tema de las víctimas me pone a pensar en lo siguiente. ¿En qué medida nuestro sistema está más preocupado por atender los derechos humanos y del victimario, que es importante el derecho humano de todos, pero en qué medida se está dejando en indefensión a la víctima? Usted que representa a la Fundación. Sí, en verdad que es una lucha que tenemos. Nosotros tenemos la Ley 31 de mayo del 98, en donde es muy linda, tiene inclusive pues fórmulas de poder pues ayudar mucho al tema de víctimas, pero yo creo que hacen falta los espacios. Yo creo que hacen falta los espacios, por lo menos hemos pedido espacios en las juntas técnicas que tienen que ver para el tema de los victimarios, porque también se da, ellos piden, por decirte, un permiso de trabajo, y cuando tú vas a ver, está trabajando a una cuadra tuya y te encuentras con el victimario tuyo que te causó un daño. Entonces, pero no se quieren abrir los espacios. Hay que abrir los espacios para que la víctima, porque ¿qué? Hay muchos procesos, y hay procesos de victimarios que se han arrepentido y tal. Sí. Victimarios que inclusive podían llegar a algún tema de arrepentimiento con las víctimas y las víctimas perdonarlo, pero no hacerlo a espaldas de las víctimas, porque al final de cuentas el tema profundo y ya ese perjuicio fue causado, pero lastimosamente a más de 30 años pues todavía no se crean los espacios. Entonces somos muy pocos los que llevamos esas voces, porque le digo, es muy difícil. Y ahora en estos tiempos más, salir a hablar de un pandillero o de una cuestión, tu vida está en peligro. Entonces
las víctimas realmente no se quieren visualizar. Recuerdo cuando el amigo Severino estaba en la Universidad de Panamá con el tema de victimología, que nos podía inclusive para hacer talleres y tal, y me pedía víctimas, no quieren aparecer, no quieren visualizarse porque saben de que corren peligro. Entonces, de alguna forma, alguien tiene que hacer, planteamos también, hacer una oficina de asistencia a víctimas en donde alguien pudiera pues visualizar eso y dar esa atención. Los espacios para la víctima y el sistema operando cada uno haciendo su trabajo. Porque fíjese lo que pasó el fin de semana pasado. La policía dice, aquí va a pasar algo, tiene toda la información. Va desde el más alto nivel en un distrito, que es el alcalde, pasa por la autoridad de salud, pasa por el juez de paz y al final no se hizo nada, un muerto. Y algunos dicen de una manera que duele, no, es que se están matando entre ellos. No, no es entre ellos, es una vida humana. Es violencia, es que salieron 4 heridos adicionales, 3, 4 heridos adicionales. Entonces, ni siquiera la acción preventiva se puede concretar porque no se cumple. Hay algo que está pasando en nuestros estamentos que no se cumple. Sí, pero no es cuestión de estamento de seguridad. No, por eso dije, la policía hizo lo que podía hacer. Sí, la seguridad como ciudadana, agente de autoridad. La seguridad ciudadana funciona como una cadena de transmisión. La seguridad ciudadana es una cadena compuesta por muchos eslabones que va desde la fuerza pública hasta la administración de justicia. Si no se está articulado o aceitado de manera apropiada, vamos a ver lo que pasó en el parking en San Miguelito. La policía advirtió, el municipio está diciendo lo contrario y esta es una jerigonza de nunca entender y lo que produce es la confusión que estamos viendo. El tema de las víctimas, nosotros pensamos que con la aprobación de la política criminológica de más de 21 años podemos lograr ese cambio en la que esa víctima, si no tenemos una justicia que condene y que no sea la impunidad lo que se vea, jamás va a tener el estado de confianza de que cometió un delito y va a ser llevado a la cárcel. Mientras eso no se logre de manera efectiva con una justicia que no voy a calificarla, pero es deficiente, la gente va a tener temor. Existe una plataforma que se llama Crime Stopper, que tú la tienes que conocer, cómo no. que funciona perfectamente en Centroamérica y la gente todavía no se atreve a hacer la denuncia y es anónima. Y la participación ciudadana es clave. La única manera de poder lograr mitigar un poco lo que se está viviendo es la figura de vecinos vigilantes. Eso lo reiteramos para poder lograr que el ciudadano haga su aporte sin necesidad de exponerse ni tener temor de que va a ser una represalia. Es que a pesar del anonimato, digo, en el barrio todo se sabe. Este es un país pequeño y en el barrio principalmente, de alguna forma, todo se sabe. Y el que denuncia sabe que su vida está en riesgo. Entonces el punto es, ¿qué hacemos para blindar a esa persona? ¿Y qué hacemos para que, por ejemplo, lo que pasó en el parking no se repita? ¿Qué hacemos? Mira, Hugo, todo el que ha hecho una actividad de esta índole lo sabe de que por lo menos aquí hay muchos involucrados, porque aquí hay una responsabilidad solidaria de tanto instituciones públicas como de la persona natural o jurídica quien lo hizo. Cuando usted va a hacer una actividad como esta, y ya vienen los carnavales y tal, que hay que pelar el ojo a lo que viene, por lo menos usted tiene que ir a la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene un departamento que se llama FICOI, creo que es tal, de que él es el que en base a la cantidad de personas le dice qué cantidad de policías tienen que haber ahí. Y muchas veces no hay la cantidad adecuada. Iba a haber tema de carro cisterna, tenía que estar el MINSA porque ellos ven el tema de la calidad de agua y tal. El municipio tenía que dar un permiso porque era expuesto. O sea, una cantidad. Pero nuevamente, ¿quién articula eso? O sea, vamos a tener que hacer una institución entonces que vaya a supervisar de que todos, o sea, estos tipos de permisos y tal estén, porque ese es el tema. Yo como municipio te digo, aquí está tu permiso, pero yo no sé si allí tienes el otro. Entonces, al final nadie articula y pasa estos temas. Y gracias, bueno, si no hubiese pasado nada, esto sigue pasando, pero el resultado fue un homicidio, que es un delito, y lesiones para personas. Entonces, ¿en qué estamos? En cualquier país serio, usted compra una boleta de un evento y esa boleta inclusive tiene una póliza de seguro. Aquí no estamos en esto. Usted va a una actividad, se da una corredera, te caíste, te pasó, tuviste lesiones y nadie se hace responsable. A mí lo que me preocupa es qué pasó y puede seguir pasando, porque dice, ojo, vienen los carnavales, don Severino. Mire,
aquí la solución tiene que ser holística. Nosotros no podemos estar dando soluciones parciales a un problema. Y lo quiero reseñar. Danilo sabe que de alguna manera desde mucho tiempo hemos estado estudiando esto. En el Instituto de Criminología, sin ser criminólogo, aprendí mucho. Y me he percatado que hemos estado poniendo curitas como para tratar de detener la hemorragia que estamos viviendo en un país en la que la violencia, que no tiene que ser exclusivamente de homicidio, que es de los delitos el más bajo, porque lo que mayor impacto tenemos en Panamá es la violencia doméstica, el tema del hurto, el robo, la violación carnal. Mientras nosotros no atendamos eso y veamos que únicamente se reduzca, que todo tiene que ver con el crimen organizado, estamos viendo la hoja del árbol y no la inmensidad del bosque. Si nosotros queremos resolver este problema, que es muy complejo, yo creo que es importante que el Estado tiene que garantizar esa tranquilidad como objetivo nacional de la ciudadanía y poder generar la confianza que la justicia, que es lo último de esta cadena, pueda lograr ese propósito de que vivimos en un Estado de Derecho, que el que la paga tiene que el que hace un delito tiene consecuencias. No importa el nivel, por eso es lo que hablábamos en el segmento anterior, el caso de Brecht, tiene que haber certeza del castigo, como tiene que haber certeza del castigo también ante un juez de paz. Don Danilo. Sí, yo siento que la discusión va por la línea equivocada, porque yo no centro el problema en la realización del evento y ni siquiera en las condiciones en que se da el evento. Porque si ese suceso no hubiera ocurrido allí, créamelo, hubiera ocurrido en un parque o en un almacén o cerca de una escuela. Es que desnuda nuestra realidad, Exacto. eso es lo que pasa. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Una, hay gente con la capacidad suficiente para hacer daño y dos, hay la intención de poderlo hacer. Cuando digo la capacidad me refiero, tiene las armas, tiene los instrumentos y dos, tienen la intención de hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la sociedad ha sido incapaz, insuficiente, indolente, despreocupada, cómplice, y cuando hablo de la sociedad me refiero a todos los elementos de la sociedad, de hacer que estas condiciones estén en aumento? Entonces, para mí, ese es el foco del asunto. Porque si no hubiera sido en ese evento, créanmelo, va a ser a la puerta de una iglesia. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, Danilo. Pero mira, y es lo que hablo de la creo- génesis, la trazabilidad. Yo creo que respondiéndole a Danilo también un poco, y es el problema que venimos teniendo gobierno tras gobierno. Por lo menos las entidades de seguridad, ellos son los todopoderosos, no quieren darle oportunidad a la sociedad civil. Nosotros tenemos que trabajar conjuntamente para que esas responsabilidades sean solidarias. Entonces, si el Estado o el gobierno, o mediante el Ministerio de Seguridad, de la Policía, etcétera, estos estamentos no abren la puerta para que entidades de la sociedad civil trabajen en programas conjuntos, esto entonces siempre va a ser igual. La responsabilidad es de un solo lado y no de ambos. Hombre, No comparto lo que dice Chanán. A ver, rapidito, No, que se nos acabó el tiempo. la policía, a través de diversos programas que tiene, Vecino Vigilante, tiene una interacción con precisamente la sociedad en su conjunto. Sí, como una tal. cosa es la interacción y la otra es estar dentro decidiendo conjuntamente. Son dos Esas cosas y dos escenarios distintos. distintas, Y claro. podemos seguir conversando sobre Claro. el tema y se nos quedó también en el tintero que ahí hubo un factor político. No importa quién esté organizando el evento y quién sea el dueño del local comercial, el sistema debe funcionar. Gracias, señores, por haber estado esta mañana aquí. Vamos a una pausa. En segundos conversamos con el ministro de Turismo, los avances y rezagos que tenemos en este, que puede ser el motor que despierte y haga arrancar nuestra economía. Vamos a hacerlo en segundos aquí con el ministro de Turismo. Ustedes pendientes. Gracias por seguir con Debate Abierto. Así es, son muchos actores los que tienen que ver con turismo. Estamos conversando con el ministro de Turismo. Ministro, bienvenido a Debate Abierto. Hoy cerramos hablando con un tema que forma parte de las políticas de Estado y que de alguna forma reviven la esperanza, aunque a veces también vivimos grandes frustraciones, ¿no? Comenzó la etapa de cruceros, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y comencemos hablando del Pacífico. Porque si bien es cierto, llegan estas moles, llegan los turistas, se encuentran con Cosway lleno de basura,
se encuentran con que se nos cae el puentecito para que ellos pasen a tierra firme. Estos detalles, ¿cómo los vamos a manejar, señor ministro? Muy bien. Bueno, primero que todo hay que, comenzando por el lado positivo, ¿no? Venga. Tenemos 196 operaciones de cruceros confirmadas para esta temporada que va del mes de octubre al mes de mayo. Y esto representa una inyección económica de aproximadamente 20 millones de balboas a la economía. Y el país se posiciona cada vez más en este segmento. Así que definitivamente que eso requiere, primero que es una oportunidad enorme, segundo, asociada con eso es una responsabilidad. Digo una responsabilidad porque ahí sí tenemos que ser muy realistas y es un país que tal vez hasta ahora no se le haya dado tal énfasis al turismo y requiere de un apoyo interinstitucional muy amplio, no solo del gobierno central, sino también de las autoridades locales y también del sector privado, comunidades locales y demás. Así que Para eso se creó un gabinete turístico, tengo Correcto. entendido. ¿En qué medida se está logrando esa sinergia cuando vemos estos pequeños detalles que a la postre el turista cuando se va a contar, sí, las cosas buenas, pero también las cosas malas que vivió en Panamá? Por supuesto, por supuesto. Aquí definitivamente el gabinete turístico ha sido un paso adelante de parte de esta administración. Fue una iniciativa innovadora y reconoció, oye, ¿sabes que si el turismo queremos que eche hacia adelante, la ATP no puede sola? Necesitamos una entidad coordinadora desde el nivel de la presidencia para darle la más alta importancia y que le dé indicaciones al resto de las entidades del gobierno. Y a raíz de eso se han impulsado más de 700 millones de dólares en proyectos en los 8 destinos prioritarios según el Plan Maestro de Turismo Sostenible. Pero luego están los temas de mantenimiento, que también ha recibido apoyo del Gabinete Turístico y en específico el más reciente fue el tema de Amador, que sí reconocimos que había que mejorar el mantenimiento y la imagen. Y en ese caso se implementó un equipo interinstitucional que ahora ha mejorado pues esta situación. ¿Eso qué va a significar? ¿Que van a recoger la basura, que van a cortar la grama, que no se va a caer los puentecitos para que vayan los turistas, etcétera? ¿Cuándo vamos a ver esos cambios? Bueno, ya se ha visto. En el caso de Amador ya mejoró sustancialmente. Pero los la baños imagen. públicos siguen dañados. Muy bien. Que es a donde van los turistas a Por propósito. supuesto, hay temas como esos que hay que seguirle prestando atención. El día, de hecho, al representante de la presidencia le escribí hace menos de una semana indicándole, solicitándole el apoyo de vuelta porque evidentemente que no podemos bajar la guardia y el tema del turismo es 24/7. O sea, hay que mantener esa imagen y reitero, es una responsabilidad el hecho de que ahora el turismo vuelva a ser un elemento tan importante para la economía del país y para el bienestar de tantos panameños, ¿no? Eso en el Pacífico. El Atlántico se lo voy a dejar a un colonense. ¿Qué hay por aquí? No, yo tengo del Atlántico y del Pacífico. No, pero también. le digo el Atlántico en este momento es su responsabilidad, no le Bien, eluda, ¿no? Obviamente Colón tiene problemas para enfrentar las oportunidades turísticas, problemas infraestructurales, y problemas de planificación, problemas de diversa índole. Pero yo creo que esos problemas de alguna u otra forma también están presentes en el resto del país. Y creo, señor ministro, considero, señor ministro, que al IPAD le ha faltado históricamente... ATP. Perdón. ¿En serio? No, fíjate que fue un Le salió- lapsus. se le- la- no, No, la- fue un lapsus se que le a salió la propósito. cédula, no importa, siga. Porque lo que quiero decir es que desde los tiempos del IPAD poco ha evolucionado. Hubo una gran propuesta del señor Blaze cuando hizo el plan, luego hubo una especie de continuidad del plan, pero el gran problema es que el turismo, que es una oportunidad para que el Estado, la nación, obtenga divisas, es una forma prácticamente de exportar sin sacar nada De acuerdo. físico del país, no cambia considerablemente. Estamos haciendo lo mismo, y por lo tanto no estamos mejorando. ¿Qué nuevos hitos, qué nuevos mercados en términos turísticos Panamá ha logrado desarrollar, por lo menos en los últimos 2 periodos presidenciales? Tenemos la crisis de la pandemia y sus consecuencias, pero haciendo abstracción de eso, ¿qué Panamá ha podido decir? Bueno, hemos abierto estos mercados como algo nuevo, algo que un visitante puede consumir. Perfecto, esa es una pregunta bien amplia y saltamos tal vez de cruceros a otros puntos, pero me encanta porque es importante. Piensen en las 2.500 personas que se pagaron en el crucero. Claro ¿Qué van que sí. a ver? ¿Van a ir a compras? Yo no creo que van a ir a compras. Yo Sí, no el creo que tema- van a ir a playa. El tema de compras y playas, de hecho, en el Plan Maestro de Turismo Sostenible está reconocido como elementos de alta prioridad
y mercados maduros, es decir, ya tienen una trayectoria o cierta trayectoria y la gente ya reconoce que Panamá tiene esa oferta. Más o menos porque todavía nos falta, por supuesto, seguir promocionándolo mucho más. En los elementos nuevos de posicionamiento del país, y de hecho está reconocido en la visión del Plan Maestro de Turismo Sostenible, es que queremos ser un país que esté posicionado como un destino turístico sostenible de clase mundial basado en nuestra naturaleza y nuestra cultura. Aquello que más nos distingue, que más nos puede distinguir como país y sobre todo tomando en cuenta que el canal sigue siendo pues ese ícono país que nos debe seguir distinguiendo, ¿verdad? Y para ello voy a regresar a Colón. Hablando de Colón, históricamente los cruceros de Colón o los cruceristas cuando llegan a Colón partían y prácticamente no dejaban una derrama económica en la provincia de Colón por muchas razones. Sabemos que Colón viene décadas de desaceleración económica y de una situación creciente socioeconómica. Y en este caso, lo que se ha hecho ahora es, vamos a consolidar primero cuáles son los principales atractivos turísticos de Colón para asegurar que por lo menos tengan esa alternativa a los cruceristas, ¿no? Y estamos hablando de San Lorenzo, Portobelo, que son polos turísticos pues, cercanos a la ciudad misma de Colón. Y en la misma ciudad de Colón, el día de ayer casualmente estuve hablando con el ministro de Vivienda, que estuvimos compartiendo con el señor presidente en los desfiles en la Villa de los Santos, y él me actualizaba de un tema que le estamos dando seguimiento y es cómo preparamos también la misma ciudad de Colón. Y me dice, el plan es preparar un corredor que para ir de menos a más, porque la ciudad de Colón es grande y el reto es titánico cuando tomas en cuenta la cantidad de estructuras afectadas, y la idea es que con ese corredor se mejore la imagen y de ahí se puede ir creciendo y eventualmente también impulsar algún tipo de incentivo que el sector privado le permita también invertir y mejorar como se hizo en el casco antiguo. ¿Cuándo estará listo ese corredor? Disculpe, me interesa. El Sí, punto es, de ese entonces para acá, entonces, nada nuevo. No, sí, los destinos yo creo que ahí está bien. No, Ya no, no. mencionó los dos focos, Portobelo, ir a Portobelo, viene el turista y va también a San Lorenzo. A mí lo que me preocupa es que llega el crucero y cómo vas a llegar a esos dos puntos si te encuentras en una ciudad de Colón inundada. Por supuesto. Bueno, los temas de inundaciones sabemos que también se están atendiendo. De hecho, la Cámara de Comercio de Colón ha estado muy pendiente de ese tema y ha habido una comunicación constante con el gobierno. Y el día martes estuve con la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón y son temas que salieron a relucir, ¿verdad? Porque también ellos están viendo cómo traen turismo de compras a la zona libre, pero no escapa a ninguno de los que estábamos en esa mesa el reto de todas estas situaciones de infraestructura, ¿verdad? Así que hay que seguirlo impulsando. Estoy en comunicación con el ministro de Vivienda, quien me habló de la iniciativa. Captó mi atención inmediatamente porque es algo que nos interesa y ya son cientos de miles de turistas que están llegando por esa vía, ¿no? Y a mí me preocupa es que lleguen cientos, y por lo menos en Colón vamos siempre, es como un círculo de problemas y no salimos de ese círculo vicioso de problemas. Antes llegaban y se encontraban con los taxistas peleando con los pequeños buses, los transportistas que no querían que las líneas manejaran los buses, o sea, se encontraban con ese problema. Ahora se encuentran es con una ciudad inundada. ¿Cuándo vamos a tener una estrategia para que ese home port de Colón sea algo que fluya ya normal, natural, como el agua de un río, que fluya natural y no se encuentre siempre con algún nivel de problema o dificultad? Bueno, hay que atacarlos todos estos retos, ¿no? Y uno a la vez y de menos a más también, ¿no? Entonces, en el caso de Colón también, bueno, una buena noticia es que hay un centro comercial nuevo en la misma terminal que se está terminando en los próximos meses y eso también va a ayudar a mejorar la imagen y a asegurar que se retenga una parte de los visitantes para que gasten ahí mismo en Colón, que es lo que se está buscando, ¿no? Pero nuevamente, caso San Lorenzo y Portobelo, son decenas de millones de dólares que están invirtiendo para que además esos fuertes que estaban en la lista de patrimonio en peligro, logremos finalmente salir de esas listas y así mismo estamos haciendo inversiones en las áreas protegidas, parques nacionales, para que la estrategia también de senderismo, estamos impulsando un proyecto nacional que se llama 1000 kilómetros de senderos. También la gente que quiera ir a conocer un poco más del, por ejemplo, el bosque protector San Lorenzo, tenga una variedad de senderos que en este momento están trabajando para incrementar las actividades turísticas atractivas para Colón recibió un golpe, le fue muy mal al hotel que estaba en Espinar, en el antiguo Fuerte Gulick. Sí.
¿hay algo que se pueda hacer para recuperar una oferta que yo pienso que es interesante? Porque es una oferta que tiene naturaleza, ribera en el canal, tiene actividades recreativas, tiene pesca, tiene una serie de cosas, pero se vino abajo. Bueno, ¿Qué perspectiva puede haber Nosotros lo que podemos controlar más que todo es, sobre todo, la creación y mejora de los atractivos, ¿no? La experiencia del visitante. El otro proyecto que no mencioné importante, que de la mano con el Biomuseo, nosotros tenemos una red nacional de centros de visitantes. Tenemos un contrato de arriba de 2 millones de balboas, financiado por el BID. Y en la ciudad de Colón estamos haciendo mejoras en la batería Morgan. No sé si han visto esa estructura, una de las antiguas baterías militares, que en sí es un atractivo turístico cuando piensas en la historia militar en este caso. Y ese centro de visitantes lo estamos preparando para que cuente esa historia maravillosa de Colón, su biodiversidad, su gente, su cultura. Y es ahí donde queremos que la gente además se enamore del resto de los sitios para que se motive en irlos a visitar. Panamá es un país maravilloso y tiene tantos atractivos turísticos y eso de tener diferentes rutas excelente. Pero se está dando un fenómeno. El panameño que tiene la oportunidad se ha dado cuenta que le sale más barato irse a Colombia, irse a Cartagena, irse a Medellín, irse a Bogotá, que irse a Chiriquí e irse a Bocas del Toro. Y más con la crisis de agua que hay en Bocas del Toro en este momento. ¿Se podría lograr o tienen ustedes en la mira que Panamá logre ser más accesible al propio panameño para que no se vaya esa divisa? Claro. Señor ministro. Por supuesto. Entre las 3 millones de piezas que tiene este rompecabezas llamado turismo, como una vez me dijo don Quique Pesantes, que siempre compartimos, una de ellas es cómo logramos que existan precios más competitivos. Y la propia expresión nos dice cuál es la solución, y es generar más competencia. Para que existan mejores precios, que es un asunto enteramente en manos del sector privado, podemos convencerlo, podemos hablarle poesía, todo lo que queramos, pero si los mismos empresarios no bajan los precios, no se logra, ¿verdad? ¿Y cuál es la mejor fórmula? Incrementando también la demanda para que exista más oferta, porque también pasa mucho que los hoteles, como solamente se llenan los fines de semana, o muchas veces su principal ocupación es los fines de semana, tienen que cobrar más para distribuir y compensar por esos días que no están siendo llenados, ¿verdad? Y es ahí donde entra el impulso que se está dando, y para eso este gobierno ha venido apoyando la creación del Fondo de Promoción Turística, y el otro año, gracias a Dios, se cuenta con los 20 millones de balboas de promoción internacional para seguir incrementando la demanda y de esa forma, ojalá, también bajen los precios. En el caso de las aerolíneas también, de Bocas, estamos estimulando también para que lleguen también nuevas aerolíneas y haya más competencia, y estamos tocando todas las puertas para atraer nuevos actores para que siga creciendo la oferta. Miremos el otro año, Centro de Convenciones. ¿Cómo pinta el tema de convenciones en Panamá para el próximo año? Claro que sí. El Centro de Convenciones ha sido tal vez uno de los elementos más exitosos. En el caso nuestro, ha sido una sorpresa positiva. En el contrato que se hizo desde el gobierno pasado, la meta para el primer año de operación era tener 48,000 personas en diferentes eventos en el Panamá Convention Center, el nuevo Centro de Convenciones de Amador. Para este año se está proyectando llegar a casi 100,000 visitantes. al año? Al año. Okay. O sea, ya hay como 92,000 confirmados y como unos 8,000 que están todavía en eventos que están tratando de cerrarse. De esos 100,000 se estima que más o menos un 40% son internacionales, porque siempre también algunos de estos eventos tienen participación local. Y si solamente tomamos en cuenta esos 40,000 visitantes internacionales, estamos hablando de una inyección económica de más de aproximadamente 30 millones de balboas al país. Así que ha sido un elemento que nos ha ayudado a seguir eso impactará, disculpe, en el tema de la ocupación hotelera. Se lo pregunto porque más de 5,000 habitaciones todavía las tenemos cerradas en los hoteles. De acuerdo. Efectivamente, el tema de la ocupación hotelera en la ciudad de Panamá, sabemos todos aquí que no es un tema de la pandemia exclusivamente, sino que ya era un reto que venía. Imagínense que al año 2019 apuntábamos cerca de un 40% de ocupación hotelera. Hoy en día, o sea, que la pandemia lo que hizo fue dar un golpe aún más fulminante a muchos de estos hoteles. Sí hay varios de los hoteles más importantes de la ciudad, de esos que todavía no han reabierto, con los cuales mantenemos comunicación constante y me dejan saber que tienen interés en abrir, en algún caso, de un hotel
reputado para el primer semestre del otro año. ¿Cuál? Prefiero no decirlo porque no me han autorizado a decirlo, pero es una marca internacional Sí. que tal vez incluso cambia de marca. Pero así que... No lo puede decir. Pero no lo puedo ¿En decir. qué área está? Para por lo menos tener una idea. Área bancaria. En el área bancaria. Ok, ya. Y el otro hotel que también sé que ha estado invirtiéndole millones de dólares a su reapertura, pero todavía no han reabierto, es un hotel muy grande, que tal vez les suena cuál es, que todavía están abriendo por eventos, pero no han todavía reabierto completamente, pero sí le han invertido mucho porque lo recorrí justamente para ver cómo podíamos apoyar. Y la clave para mí en la ciudad de Panamá sobre todo es eventos y la estrategia de puerto base de los cruceros. Y con esos dos elementos, sumado a lo que por supuesto la gente que visite otras partes del país que siempre por naturaleza pues inician su recorrido o la mayoría de las veces inician su recorrido en la ciudad de Panamá, hemos venido impulsando y mejorando esa ocupación hotelera y sobre todo que recuperemos la empleomanía que existía pues antes de la pandemia por lo menos y de ahí crecer. Dos cositas. Frente a esa demanda, frente a ese optimismo con respecto a la demanda del Centro de Convenciones de Amador, Sí. ¿cómo se comporta la demanda de Atlapa? ¿Se mantiene o ha decrecido o ha aumentado? Eso es una. Sí, esta primera. Atlapa es importante. Atlapa la hemos venido recuperando. Como saben, Atlapa ha estado ocupado como parte de la operación Panamá Solidario. El evento que se hizo recientemente, bueno, más bien la exhibición de Van Gogh, que todavía sigue en Atlapa en este momento, nos ayudó a recuperar y a generar un ingreso. Sí, lo potenció. Un ingreso importante. Sí. Y estamos en conversaciones con la presidencia y el MIDA para ver cómo terminamos de recuperar Atlapa porque todavía no tenemos el 100% de las áreas. Así que se ha venido recuperando. Ya hay eventos, como dije, importantes. Sin embargo, todavía nos falta un par de pasos adicionales para completar la reactivación completa. de Atlapa. Lo segundo, don Danilo. Lo segundo, si tenemos un centro de convención como el que tenemos en Amador, que es de alto vuelo, y tenemos una llegada de 2.000 y tantos turistas en un solo buque de estos, ¿cómo este centro no tiene para esta época permanentemente, durante esta semana, un espectáculo folclórico de Panamá? En el caso del centro de convenciones. Sí, de Amador. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es llevar el espectáculo folclórico en operaciones específicas al mismo puerto de crucero, ¿no? Para recibirlos y para trabajar. Lo hemos trabajado con el Ministerio de Cultura. No, me refiero a algo como el Ballet Nacional de México, que usted va allí permanentemente, ¡pam!, usted llega, el Ballet Nacional de Panamá, que tiene presentaciones para la temporada de crucero tales y tales y tales días. Permanentemente. O sea, Muy bien. Bueno, yo creo que usted está señalando una oportunidad tremenda para el sector privado que aprovechen y generen... Tome nota, llévese la notadito. Aquí estamos, vamos a anotar. Pero creo que es una oportunidad, lo que usted señala, o sea, más atractivos, ese tipo de presentaciones, creo que sí es una oportunidad grande y hay que tomamos nota de esa oportunidad. Con esa nota cerramos. Gracias, señor ministro, por haber estado acá esta mañana hablando de turismo, algunos rezagos. Tenemos también grandes avances. El desfile de las 1000 polleras el otro año vuelve nuevamente. 14 de enero. 14 de enero. Se vuelve a llenar de color y de folclor las calles de Panamá. Qué buena por esa noticia. Pero así cerramos. El próximo domingo... por ejemplo, si se puede absolutamente potenciar, vendible. definitivamente. Lo que no podemos potenciar es el tiempo porque se nos acabó. Esta tarde a las 3 usted ve debate abierto a través de la pantalla de Eco TV, siempre disponible en nuestras plataformas. Y el próximo domingo juntos otra vez, primero Dios. De aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.